Espectro Informativo con Víctor Hugo Arteaga. Tengo el gusto de recibir del otro lado de la línea telefónica al doctor Abelardo Meneses García. Él es el director general del Instituto Nacional de Cancerología. ¿Qué es el Instituto Nacional de Cancerología, doctor Abelardo, y específicamente a quiénes atiende? ¿Solamente enfermos de cáncer? Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por... Muy buenas tardes, doctor, qué gusto escucharlo. Gracias. El Instituto Nacional de Cancerología es una institución nacional que atiende a pacientes con cáncer y está prácticamente diseñado para pacientes que no tienen derecho a audiencia, es decir, que no tienen cobertura social. Cualquier tipo de tumor maligno de cualquier parte de los 32 estados de la República pueden acudir a la institución y de preferencia que no tengan cobertura social. Doctor, dígame una cosa, entonces, ¿solamente su función es atender a los pacientes que ya tienen diagnosticado algún tipo de cáncer? Sí, en esencia, esta es parte de la misión del instituto. Sin embargo, ya desde hace algunos años, viendo que no podemos ser una institución receptora de lo que está sucediendo en el país, en donde 7-8 de cada 10 pacientes que llegan a nuestras instituciones donde atendemos cáncer llegan en etapas avanzadas, es por lo que el Instituto Nacional de Cancerología quiso mover un poco este panorama y salir, abrir las puertas y tratar de trabajar mucho en lo que es prevención y diagnóstico oportuno, sobre todo en aquellos tumores en donde es posible establecer un diagnóstico adecuado y oportuno. Doctor, dígame, ¿por qué? Porque digo, yo lo he escuchado, lo he leído. ¿Por qué se tiene considerado al INCAN como el mejor instituto de cancerología en el continente americano? ¿Cuáles son sus programas o por qué recibe o por qué los especialistas en el continente tienen la percepción o es la realidad de que sea el Instituto Mexicano el mejor del continente? Así es, estimado Víctor Hugo. Hay varias publicaciones en donde colocan al Instituto Nacional de Cancerología de México como una de las mejores instituciones en atención integral del cáncer. Para el manejo siempre de cualquier paciente con cáncer debe ser de manera multidisciplinaria. Creo que ahí está el éxito. Porque muchas veces en los textos se dice que el cáncer debe de ser manejado por los diferentes especialistas y que por lo tanto debe ser multidisciplinario. Sin embargo, muchas veces la atención solamente se da del médico para con el paciente y se establece de esta manera un esquema de tratamiento. Nosotros lo que hemos implementado es el concepto de las unidades funcionales. Las unidades funcionales lo que hacen es reunir a los especialistas, por ejemplo, si se trata de cáncer de mama, o de cáncer de cervix de la matriz, o cáncer de pulmón, o cáncer de estómago. Entonces se reúne el especialista que atiende únicamente este tipo de tumor, que es cirujano, que es el quimioterapeuta, el oncólogo médico, que es el radiooncólogo, que es el patólogo, que es el que analiza las imágenes, que es la enfermera, que es el personal administrativo. Es decir, en una sala se sientan los especialistas de este tipo de tumor en particular, se discute y se llega a una conclusión basada en la evidencia médica científica de cómo debe de tratarse ese paciente. Entonces el manejo, ahora sí, es multidisciplinario, es colegiado y de esa manera nosotros podemos ya plantear un esquema de tratamiento, sea con cirugía, sea con quimioterapia, sea con radioterapia, sea una combinación de quimioterapia con radioterapia o con radioterapia. Estos esquemas se discuten entre los especialistas expertos y de esa manera el paciente ya sale programado para toda una forma en la que se va a tratar. Y otra parte muy importante es contar con la infraestructura adecuada. Nosotros, afortunadamente, en el Instituto Nacional de Cancerología contamos con un equipo de vanguardia, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos
un ciclotrón, que es un aparato que produce radiofármacos, perdón, y con eso, al tener nosotros unidades de radiodiagnóstico, nos permite saber exactamente dónde está localizado el tumor y si se ha extendido y está viable el tumor en otras partes del cuerpo. Vemos su metabolismo, vemos dónde está ubicado y eso nos permite clasificar de mejor manera la extensión de la enfermedad para tratar de una manera más adecuada e integral al paciente. Entonces estos factores, tanto el médico como el de infraestructura, como el personal paramédico, enfermería, todo lo que es el laboratorio clínico, los laboratorios de diagnóstico, con este equipamiento que se tiene, pues hacen que la institución pueda ver de manera integral a un paciente. Y creo que además el factor humano, que es lo fundamental, la sensibilidad que tiene nuestro personal, es fundamental porque la adherencia del paciente hacia la institución, al tener estos especialistas en esos diferentes tipos de tumores, hace que el instituto sea realmente un orgullo para el país, porque el paciente se siente prácticamente como en casa, a pesar de ser una institución de salud, que para muchos siempre es muy incómodo. Los pacientes nos externan que se sienten cómodos, que se sienten atendidos, que se sienten prácticamente como una familia. Por eso le hemos llamado la familia INCAN. Doctor, dígame, ¿a cuánta gente atiende el INCAN por año promedio? Nosotros estamos recibiendo alrededor de 5.500 pacientes en promedio cada año. Son pacientes de nuevo ingreso, principalmente con los tumores que son más frecuentes en el país. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto, linfomas, cáncer cervicuterino, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, que son dentro de los tumores más frecuentes. Y al año vemos en seguimiento a cerca de 210,000 pacientes en el seguimiento. 210,000 pacientes ven ustedes al año. Sí, en seguimiento. Wow. Y perdóname mi ignorancia, pero sí se lo tengo que preguntar. ¿Cuál es el presupuesto del INCAN para atender a 210,000 personas, para pagarle a no sé cuánta gente trabaje en el instituto, si nos puede informar? Y aparte, bueno, pues atender todas las necesidades del equipamiento. ¿Cuál es el presupuesto del instituto? El instituto tiene un presupuesto de alrededor de 2,000 millones de pesos, para dar una cifra cerrada, alrededor de 2,000 millones de pesos, y el personal que tenemos en la institución es de 1,850 trabajadores, incluyendo médicos, incluyendo personal de enfermería, paramédicos, personal técnico, personal de administración, de docencia y de investigación. Doctor, ¿está usted bien con ese presupuesto? Siempre le pediría una cartita a Santa Claus. ¿O cómo se encuentra entre su gasto de operación y todos los recursos que se manejan a través del instituto para todos estos pacientes? 220,000 son al año promedio, más o menos. Sí, realmente siempre faltan recursos, ¿no? Nunca es suficiente, sobre todo en temas de salud, sobre todo en el área de oncología, porque se va renovando mucho equipo, siempre resultan cada año medicamentos que son más específicos para determinados tipos de tumores y habitualmente tienen alto costo. Y también la contratación de personal pues de alto nivel, porque son hospitales, son instituciones de alta especialidad, obviamente es un poco más costoso el tratamiento. Creo que por eso la institución ha volcado un poco su vista a lo que actualmente el gobierno ha estado enfatizando, en donde tenemos que reforzar mucho la atención primaria, es decir, la atención que le llamamos de primer nivel, que es en los centros de salud
que son los hospitales que están cercanos en las comunidades, que están de primer acceso a la población en general, en donde cerca del 80-90% de todas las enfermedades tienen que ver en primera instancia ahí, y el médico general, la enfermera general, el personal de salud de primer contacto, referirlas oportunamente a nuestras instituciones. Y aquí tenemos que trabajar mucho en equipo, tanto médicos generales, enfermería, veterinaria, nutrición, psicología, odontología, todo el personal que tenga que ver con áreas de la salud y que está viendo pacientes, para que en un momento dado se encuentra con una persona que tenga un tumor o que tenga síntomas en donde ya lo trataron y no ha seguido a los tratamientos y se sospeche que es cáncer, poderlo referenciar oportunamente a nuestras instituciones, porque es muy importante el tiempo en el que un paciente tiene síntomas y el tiempo en el que llega con nosotros para ser diagnosticado o bien tratado. Y creo que por eso el Instituto Nacional de Cancerología desde hace algunos años lanzó varios programas que tienen que ver mucho con el diagnóstico oportuno, sobre todo en aquellos tumores donde es posible hacer el diagnóstico oportuno. Hablo de cáncer de mama, hablo de cáncer de cervix, hablo de cáncer del colon, cáncer de pulmón, en donde el de próstata, que es el más común en los hombres, en donde realmente se pueden establecer diagnósticos oportunos y potencialmente curar al paciente. Pues doctor, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Le pido no perder la relación y el contacto para que podamos ayudarle a la gente también a prevenir y que ustedes no tengan que llegarle tantos pacientes. No, muchas gracias, Víctor Hugo, por este espacio. Espero que la información le sea de utilidad a quien nos escucha, porque creo que lo más importante es que trabajemos en conjunto, población y área médica. Siempre hay que colocar al paciente en medio de todo este panorama en donde hay que atenderlo, hay que estar cerca de él y de esa manera nosotros poder ayudar en establecer diagnósticos adecuados y tempranos y por ende tratamientos oportunos. Pues le agradezco mucho, doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología. Le agradezco, muy buenas tardes. Espectro informativo con Víctor